le bendiga, buenos días. Esta semana los muchachos han estado estudiando acerca de la vida de David. Han tenido una semana muy buena, ha sido muy agradable tenerlos aquí. Hay unas cosas que yo disfruto. Lo que yo más disfruto es que la gente conozca a Cristo. Pero después de eso, disfruto mucho de ver a la gente divertirse, y hoy he visto a estos muchachos divertirse esta semana de manera impresionante. Han corrido, han saltado, han brincado, y sobre todo el ver que al final no se querían ir, sino que seguían jugando. Eso es algo que a mí me agrada mucho. Hoy trataré de hacer dos cosas. La primera es que trataré, con la ayuda de Dios, de transmitir el mensaje de Dios con fidelidad, de modo que puedan escuchar a Dios mismo hablando y no a este imperfecto mortal diciendo cosas vanas. Segundo, trataré de hacerlo primero de forma breve. Esto último no lo puedo garantizar, pero me esforzaré, confiando en Dios para que me ayude en esto. Los jóvenes han estado estudiando esta semana la historia de David, y es una historia maravillosa que habla de la confianza en Dios que tenía un joven. Como muchos de los que están aquí, David, contrario a lo que se pueda pensar, no era un niño, era un adolescente, casi un adulto ya, pero muy joven. Y como no tenía experiencia en la batalla y demás, por eso se le trata como niño, pero no era en realidad un niño. Esta historia trata de la confianza de Dios y de la fidelidad de Dios para con los que confían en Él. Pero nosotros en realidad no somos como David, somos más bien como el pueblo de Israel, a quien Dios envió un mensaje por medio del profeta Oseas. De modo que el mensaje que Dios le envió a ellos es igual para nosotros. Por eso le pido que preste atención. ¿Alguna vez se ha preguntado, ¿será que Dios quiere algo conmigo? Sea que se pregunte o no se pregunte, la respuesta a esta pregunta es sí. Dios quiere que te vuelvas a Él. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera. Allá en el libro de Hechos, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice: por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Ahora, veamos qué fue lo que dijo el profeta Oseas al pueblo de Israel. Leamos en Oseas 14:1. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor, decidle: quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos: Dios nuestro, a la obra de nuestras manos, pues en ti, el huérfano, haya misericordia. Todos nosotros somos pecadores, todos, al igual que el pueblo de Israel, todos somos pecadores. Y de la misma manera que ellos, Dios nos está llamando a que nos volvamos, nos arrepintamos y volvamos a Él. De hecho, la palabra arrepentirse significa eso, volverse. Yo voy hacia un lado, me arrepiento y regreso de ese lado. Mire que al leer el versículo 1 y el versículo 2 encontramos que Dios dice dos veces. En el 1 dice: vuelve a Israel, y en el segundo dice: volveos al Señor. Dios nos está llamando a que nos volvamos, a que nos arrepintamos y nos volvamos a Él. Debemos volver a Dios porque el pecado nos ha alejado de Él, nos ha apartado de Él.
Todos nosotros vivimos sin conciencia de Dios, vivimos como si Dios no existiera. Cuando yo era niño iba a la iglesia como hasta los 10 años y después de eso viví de cualquier manera. Pero yo recuerdo que Dios era como si Dios estuviera detrás de mí. Recuerdo muy bien a Rubén Rengifo. Me han dicho que ahora vive por Canadá, pero no lo he visto mucho. Me gustaría verlo algún día. Pero Dios puso a este muchacho al lado mío en la escuela y él me decía, ¿cuándo vas a volver? Recuerdo bien que me decía, ¿cuándo vas a volver? Me decía Rubén Rengifo. El versículo 1 dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. A causa de nuestro pecado nosotros tropezamos, alejándonos de Dios. Y Dios nos está llamando a volver. Debemos volvernos a Dios con palabras de arrepentimiento. Y como ya dije antes, arrepentimiento significa precisamente eso, volvernos en sentido contrario. El versículo 2 dice, tomad con vosotros palabras y volveos al Señor, decirle, quita toda iniquidad. Nosotros debemos venir a Dios con arrepentimiento, arrepentirnos de vivir en pecado, de vivir alejado de Él y pedirle que nos limpie de nuestra maldad. El Señor Jesucristo dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero también dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dios está llamándote y Él está esperando que te acerques porque Él te va a recibir. El que se acerca a Cristo con un corazón sincero, el Señor lo recibe a Él. Debemos volvernos y pedirnos con humildad al Señor que nos acepte para que nuestras palabras puedan ser aceptadas delante de Él. Debemos tener un corazón sencillo. Debemos entender algo, sin Cristo nosotros no somos nada. Cristo es la razón de todo, por eso fue que Él vino, por eso fue que murió, por eso fue que resucitó para que nosotros podamos estar con Él. Debemos volvernos a Dios. Mire que dice, Asiria no nos salvará. Asiria era la potencia más grande del mundo no te salvará el día que el Señor venga. Estados Unidos no te puede salvar, Rusia no te puede salvar, China, que es la que compite con Estados Unidos en este momento, no te puede salvar, nadie te puede salvar. Cuando el Señor venga, solo tu arrepentimiento hacia Él y el volvernos a Él puede salvarnos. Tus fuerzas no dice que no montaremos a caballo porque el caballo representa la fuerza personal de la nación nuestra y esa fuerza no nos va a salvar. Debemos volvernos al Señor. Dice, no llamaremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. No hay ningún ídolo que salve. Debemos volvernos a Dios porque no hay ningún ídolo que pueda salvarnos. Solo Cristo. Cristo murió por eso, para eso vino. No hay manera de que la obra de nuestras manos, aquí se refiere a ídolos, a imágenes, pero dice que en Dios el huérfano hallará misericordia. Nosotros todos necesitamos de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Nosotros no merecíamos nada, pero Dios por misericordia envió a Jesús para salvarnos. Es necesario que comprendamos la necesidad que tenemos de Él y que nos volvamos al Señor buscando su rostro. Si nos volvemos a Dios, Él promete sanarnos de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es cuando, por ejemplo, yo que estoy sirviendo a Dios, de repente empiezo a vivir como si Dios no existiera, empiezo a desobedecer su mandamiento y apartarme de ello. Dice el versículo 4, yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Dice, yo sanaré de la apostasía, nos dará un corazón. Nosotros estuvimos viendo desde estos meses, pero que ya se lo hayan aprendido, 3 versículos en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, que dicen de la siguiente manera, dice Dios, y derramaré sobre vosotros aguas limpias, yo limpiaré de vuestra inmundicia y de vuestros ídolos os limpiaré. Y te daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de ti. Y quitaré de tu carne el corazón de piedra
y pondré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos, y para que guardes mi precepto, para ponerlos por obra. Dios mismo lo hará, Dios mismo es el que hace la diferencia. Dice que nos amará generosamente. ¿Usted tiene idea de lo maravilloso que es que Dios diga que Él nos ama y que nos ama generosamente? Dice que apartará de nosotros su ira. Hay un versículo en la Biblia que dice: dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios no quiere nuestro mal, Él quiere nuestro bien. Pero también depende de nosotros que tomemos la decisión correcta. Él va a apartar la ira de aquellos que viven para Él. Y dice que nos prosperará. Miren lo que dice el versículo 6. Brotarán sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran en su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Imagínense, Dios estaba prometiendo que Él mismo lo va a sostener, Él mismo va a cuidar de usted, Él mismo va a estar cuidando de nosotros. Pero hay condiciones. Nosotros tenemos que entender que Dios es único, que no hay otro fuera de Él. Dios quiere que nos alejemos de los ídolos. Dice el versículo 8, Efraín, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. La pregunta, ¿qué tengo yo que ver ya con los ídolos? Está diciendo Dios ahí, los ídolos y yo no tenemos nada que ver. O sea, cuando tú miras a los ídolos no me estás viendo a mí. Cuando tú le pides a una imagen no me estás pidiendo a mí. Yo y las imágenes no tenemos nada que ver uno con el otro. Dios declara, yo soy el que te responde, yo soy el que te cuida, yo soy el que te suple. Al compararse con el ciprés, Dios está diciendo que Él es la fuente de vida para Israel y lo es también para ti y lo es para mí. Pero Dios quiere que nos volvamos a Él, que le busquemos a Él. Tenemos que ser prudentes y comprender que Cristo es el único camino, que nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Él lo dijo clarito, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. También Él dijo, el que cree en mí, lo dijo muchas veces. El que cree en mí, dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Cristo es el camino, Cristo es la fuente, necesitamos a Cristo. Este capítulo termina en el versículo 9, que dice de la siguiente manera, ¿quién es sabio que entiende estas cosas? Volverse a Dios es sabiduría. No volverse a Dios es falta de entendimiento. Necesitamos entender que la única manera de que las cosas nos vayan bien, que la única manera de que estemos bien es volviéndonos a Dios. Quien es prudente que las comprenda. Y la prudencia tiene que ver con las acciones que hacemos, que caminemos, que actuemos de la manera que agrada a Dios. Eso es ser prudente. Si nosotros no hacemos eso, no somos prudentes. Estamos yendo por un camino erróneo y estamos yendo por un camino en el que vamos a tropezar. Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Hace años, hace un par de años, vi una caricatura en dos imágenes, donde en la primera había una calle recta
y sin huecos, lícita, y había otra calle también recta, pero llena de huecos. Entonces en la primera ponen a una persona sana, la persona sana en la carretera buena, sin hueco, manejar recto sin ningún problema. Y en la carretera que está llena de huecos, maneja en zigzag porque está chifeando los huecos. Pero en la segunda imagen, la misma carretera, las mismas dos carreteras, y ponen al borracho. El borracho va en zigzag en la carretera que es buena, que no tiene huecos, y en la carretera que tiene huecos caen todos los huecos. Entonces, así mismo, el camino de Dios es recto. Y los que nos volvemos a Él, los que vivimos a Él, vamos en ese camino con rectitud. Caminamos como a Dios le agrada. Pero cuando estamos en lugares donde las cosas no agradan a Dios, nosotros chifiamos esas cosas, chifiamos esos lugares, tratamos de quitarnos de esos lugares. Pero cuando las personas no están en el camino de Dios, entonces tropieza porque no soporta la rectitud de Dios, no quiere andar en los caminos de Dios, no quiere hacer lo que a Dios le agrada. Pero cuando está en los caminos, en las cosas que no agradan a Dios, ahí se deleita, ahí se siente bien, ahí se divierte, ahí la pasa. Según él la pasa feliz. La pregunta es, ¿eres justo o eres transgresor? ¿Andas en los caminos rectos del Señor o estás tropezando? En resumen, Dios quiere que te arrepientas y te vuelvas del camino que llevas, el cual te aleja más y más de Él, lo cual requiere que vengas en oración, con humildad, reconociendo tu pecado. Y desde ese momento, nuestras alabanzas, tus alabanzas, las mías, serán aceptas delante de Dios. Al volverte a Dios, experimentarás varias cosas que solo Él puede darte, pero lo principal es su amor interminable. Dios no tiene nada que ver con los ídolos. En este contexto, llámese imágenes de talla. Los caminos de Dios son rectos. Solo los que han sido justificados por la fe en Cristo Jesús pueden andar en ellos. Es Dios el que nos capacita para nosotros vivir la vida que agrada a Él. Pero para que Dios nos capacite para vivir esa vida que agrada a Él, nosotros tenemos que estar viviendo en Cristo Jesús. Tenemos que habernos arrepentido de nuestros pecados y estar aceptando y viviendo de la manera que a Dios le agrada. Los que no se arrepienten de sus pecados tropiezan en los caminos de Dios, lo que significa que no pueden aceptar sus leyes y sus mandamientos y acaban perdiéndose en sus propios caminos, haciendo lo que a ellos les gusta, porque muchas veces hacen las cosas que les gustan, pero saben que están mal. Con todo, siguen deleitándose en lo malo y al final tropiezan. Yo vuelvo a preguntar, ¿eres justo o transgresor? ¿Andas en los caminos rectos del Señor o estás tropezando? La única manera de ser justo es por medio del sacrificio de Cristo. Nosotros por nosotros nunca seremos justos. El Señor te está llamando, vuélvete, acepta a Cristo y vuélvete de tu mal camino para que yo perdone tus pecados y puedas andar en rectitud. Dios te bendiga.